soy Guadalupe Sotelo. Resulta que empecé a trabajar hace algún tiempo en un emprendimiento pequeño. Empecé haciendo un poco de pan en la iglesia. Por cuestiones personales me tuve que quedar en Salta. Y con el tiempo desarrollé un producto en el que descubrí que hay un gran mercado, que se puede producir en gran cantidad y vender muy bien, que es un pan saludable. Creció tanto la demanda y creció tanto el producto que en un momento yo me pregunté, bueno, necesitaba capitalizarme, armarme o como empresa privada, pero como yo primero que trabajo desde la iglesia, eso implica una responsabilidad espiritual y moral significativa. Entonces, cuando pensé en armar la empresa privada, no tenía ni los recursos y me pareció interesante, como yo lo había venido haciendo, capacitar a personas en situación de vulnerabilidad, hacerlo más estratégicamente. Tuve la fortuna de poder hablar con el gobernador, le planteé la posibilidad de, en vez de armar una empresa privada, armar un emprendimiento con nodos productivos en distintos lugares, donde personas en situación de pobreza y en situación de vulnerabilidad puedan desarrollar el producto y sobre todo comercializarlo para poder ganar plata, que es la única forma de salir de la pobreza. Tuve la venia y el respaldo intachable de Juan Manuel Urtubey. Yo lo digo así porque así lo siento y así lo pienso. Tuve una reunión con sus ministros de Trabajo, de Ambiente, y empezamos a trabajar estratégicamente con un emprendimiento privado, rentable, sustentable, con fines de lucro, pero en vinculación permanente con las secretarías de Nutrición de la provincia, la Secretaría de Industria del Ministerio de Ambiente, la Secretaría de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Derechos Humanos, la Secretaría de Participación Ciudadana a través de Kela Ábalos, que fue la primera que me respaldó antes que Urtubey tuviera noticias formales de esto. Ella fue la primera que me respaldó. Entonces, en ese contexto yo tengo, primero, una responsabilidad grande para generar un emprendimiento que fomente el trabajo de las personas pobres. El trabajo es lo único que da esperanza, y el trabajo y ganar el propio dinero y la posibilidad de crecer. Eso es la única forma de generar esperanza genuina. Y la pobreza, que es escandalosa, que es ofensiva, como lo dice el Papa Francisco, tiene una sola solución, que es la generación de riqueza social. Y en ese contexto yo me siento absolutamente respaldada por el gobierno de Juan Manuel Urtubey y por su gabinete. Por eso, bueno, yo desarrollo el emprendimiento con una gestión, en vinculación con una gestión política. Eso no quita la independencia absoluta mía y el reconocimiento de la impecabilidad del funcionamiento del Estado a través de su líder. Así que es eso. Nosotros ahora crecimos un montón, facturábamos 30 pesos por día, ahora estamos en una facturación de más de 1.200 pesos diario y el mercado es amplísimo. Entonces lo que vamos a hacer es abrir el primer nodo productivo en la Escuela de Artes y Oficio, que gracias a Pablo Copa, que siempre está remando para adelante para que los pobres salgan de la pobreza a través del trabajo. Él lo sabe en carne propia, eso le da un carácter especial a Pablo. Empezamos a desarrollarlo al emprendimiento ahí. Entonces vamos a hacer y vender. La comercialización corre por cuenta nuestra, digamos, yo tengo como una buena cartera de clientes y lo que hace falta es satisfacer esa demanda antes de que esa demanda se caiga. Para eso necesitamos generar producción rápido y hay mucha gente humilde, pobre, sin recursos que quiere trabajar. Entonces vamos a aprovechar esa posibilidad y lo vamos a hacer en primer lugar desde la Escuela de Artes y Oficios, pero bueno, ya lo hemos estado haciendo más intermitentemente en otros lugares. En ese contexto le estamos dando para adelante. Este es el primer emprendimiento, pero ya con la ingeniera Matilde Orquera empezamos con las humitas, que es un proceso productivo más complejo porque ella tiene la siembra del choclo y lo que vamos a armar es, ella se lo presentó al ministro de Ambiente, la siembra desde la siembra hasta la exportación en frío. Toda esa cadena productiva en un contexto sociocomunitario. Tenemos un compromiso comunitario que tiene un vínculo con la política natural
pero no respondemos a un mandato político, sino que respondemos a un mandato espiritual y moral. Y eso tiene que ver con el trabajo. Y en ese sentido, tengo la fortuna de haber hablado con el gobernador y haberlo sentido hermanado con esto, y no dudo que también los líderes de la oposición se van a sentir hermanados con aquello que es sacar a los pobres de la pobreza y a la gente en situación de vulnerabilidad de esa situación. En eso estamos todos de acuerdo. Solo que bueno, en este contexto yo he hablado con el gobernador y él es el gobernador, y yo debo reconocer eso y debo reconocer la presencia de la Escuela de Artes y Oficio y del profesor Pablo Copa y su grandeza y su experiencia personal de salir de la pobreza a través del trabajo y del oficio. Pero hay que ganar plata. Guadalupe, ¿cuántas personas están trabajando ahora en este emprendimiento? Es raro porque fijas, a veces somos 3 o 4, pero como es un nodo productivo, circulan personas que a veces hacen el pan o que están incluyendo otros emprendimientos propios, y entonces circulan como 10 personas en el nodo de la Vicaría de Fátima, en el nuestro. Lo que se abra en la Escuela de Artes y Oficios tiene una envergadura mucho más grande y necesita de una asistencia de infraestructura y técnica y eventualmente de recursos, pero no tantos. No hay que pedir tanta plata, pero un poquitito sí. Y en eso, bueno, pediríamos al municipio y al gobierno de la provincia. Pero en la Escuela de Artes y Oficios, como hay mucha gente con necesidad de trabajar y muchas ganas, yo creo que va a ser mucho más grande. Y ahí ya hay una máquina, ya hay una cocina, así que sí. Vamos a ver. En Los Olivos hay gente, 2 o 3 personas que desarrollan el producto y lo comercializan. En Santana estamos armando otro núcleo, lo hicimos con con los usuarios del Hospital Ragone, que también yo les pasé la receta y el plan de negocios, y entonces ellos empezaron a desarrollarlo también, y así son varios grupitos, pero eso requiere sostenibilidad a través del tiempo y para eso se necesita una red, y eso es lo que estamos armando. Ahora explícame, ¿qué es el producto? ¿Cómo se hace el producto? ¡Ay, tengo que pasar la receta! ¿Cómo se hace? ¿A dónde se distribuye? Dale. ¿Cómo creció esa cartera de clientes? Nosotros, lo que yo descubrí es la comercialización. La clave es comercializar, y eso lo hablé con Pablo Copa. La clave no es hacer, porque hacer sabemos hacer todos. La clave es vender, porque ahí es donde aparece el recurso económico, y eso es lo que estimula a ganar. O sea, perderle el miedo a la plata es la clave. El producto que nosotros hacemos es un pan de semilla con chía, lino, sésamo, girasol, salvado, sin grasa, ni manteca, ni conservantes. O sea, es súper puro. Y hay una versión muy codiciada de medias lunas light, que tienen semillas, salvado, aceite, no tienen grasa ni manteca y tienen edulcorante, que lo vamos a cambiar por stevia, que es más saludable. Esos 2 productos yo los vendo en toda la administración pública, en las escuelas, en el Estado en realidad, o sea, en las grandes estructuras administrativas y en las escuelas. A partir de ahí se van abriendo redes, porque es grande la estructura, entonces se van abriendo redes de comercialización que no implican un local a la calle. Entonces yo salgo a buscar el cliente, salgo a buscar el no y a conseguir el sí. O sea, a encontrarme con el no y a conseguir el sí. Esa es como la clave de la comercialización. Y el fuerte es que esto es un emprendimiento que sale de la iglesia, que sale del espíritu y que sale de una convicción en la responsabilidad por el otro. O sea, más allá de los eslogans políticos y del relato, una convicción absoluta de la responsabilidad por el otro. Eso ayuda a vender y eso vende un montón. Por eso nosotros ganábamos 300 pesos hace 6 meses y ahora ganamos 1.200, y si pudiéramos ampliar la red de producción facturaríamos un montón más. Y yo no me estoy enriqueciendo, solo gano lo que necesito. Y quizás un poco menos en este momento porque invierto en el emprendimiento, pero sí sé que hay muchas personas que pueden tener un ingreso de más de 3.000 pesos, de más de 3.000 pesos o de 4.000 pesos, por un trabajo que dignifica, por un trabajo que se construye en comunidad y se construye con la ayuda del Estado, con la asistencia, no con el asistencialismo, ¿sí? Entonces eso. ¿Y la persona que quiera adquirir este pan? En todos los ministerios, en todas las... Pero si no soy empleado público. Bueno, en la Vicaría de Fátima por ahora. Y en la Escuela de Artes y Oficios próximamente. Pero eso también requiere como una regularización de la comercialización, ¿no?
La Baña decía que, siempre me acuerdo de esa frase, que lo que iba a salvar a la Argentina era la economía informal, pero no la economía ilegal. Por eso hablamos con el ministro de Trabajo para poder normalizar sin cristalizar o sin momificar algo. Si yo tengo que armar una cooperativa, me tengo que ocupar de juntar los papeles y de una burocracia que impide que esto crezca. Pero si yo no regularizo la situación con un monotributo social en vez de una inscripción, con una inspección de bromatología y un acompañamiento de bromatología, yo estoy trabajando en negro. Y yo estoy dañando al Estado y estoy dañando a la comunidad. Y la comunidad requiere normalizar, pero sin golpear impositivamente, ¿no es cierto? Porque eso frena la producción. Y la gente que se quiere sumar, quiere aprender a producir el pan, en primer quiere lugar, trabajar. Sí. Bueno, rezaremos. El primer lugar es la Escuela de Artes y Oficios, pero vamos a ir armando los equipos de a poco, porque si no vamos a tener como un exceso de oferta y vamos a ir en contra de la ley del mercado. Eso no lo vamos a hacer. Vamos a construir un capitalismo humanizado. Bien. Si Dios nos ayuda. Y las personas que hoy que te escuchen, que te vean, que te lean en el diario y quieran donar algo para el proyecto. Bueno, eso tienen que hacerlo directamente a la Vicaría de Fátima, al padre Miguel López, que es el responsable. Él recibe las donaciones, o eventualmente yo, pero creo que es más transparente si el padre, que es el que ha permitido que esto crezca. También hay que sacar la cuestión comercial y productiva de la iglesia y dejar que ahí quede el nodo espiritual y la administración de los recursos por donación. Creo que tienen que ir directamente al padre Miguel López y él, con justicia, los distribuye, para que yo los administre. Pero yo, en principio, no puedo pasar por la autoridad del padre. ¿Cómo se te ocurrió esta idea del nodo? Es que no conseguía trabajo yo. Entonces empecé a hacer el producto y ahí me fui dando cuenta de que podía generar este emprendimiento. Y aparte porque, fui a trabajar con las chicas de OPJ. A mí me duele el dolor de los otros, como a muchos, como a todos. Y me escandaliza la pobreza. Y yo entiendo que si tenemos un papa argentino, tenemos que aprovecharlo. Y ese papa está diciendo, hagan bien las diócesis. Yo fui y lo hice. Así el padre casi me echa. Pero después entendió que está bien y me acompaña. O sea, él al principio le costó esto de la comercialización. A mucha gente le suena raro. Pero el Papa dice que hay que comprometerse con el otro y lo dice Santa Teresa, dar hasta que duela. O sea, esto no puede ser un eslogan, esto tiene que ser una responsabilidad. Y como dice Sabina, que ser valiente no sea tan caro y que ser cobarde no valga la pena. Todo eso es lo que estamos tratando de hacer. No crucificarme para que el otro pueda, sino ponerle un poco de onda y se va pudiendo de a poquito. Y por suerte está el Estado respondiendo también, no el gobierno, el Estado a través de su cabeza. Ahí está el compromiso, yo lo tengo y también lo exijo, pero lo tengo. Así que eso es un montón. Bueno, vos me decís que es un emprendimiento que no es privado, que no es estatal. ¿Qué relación Qué raro, tenés? ¿no? Claro. Porque vos decís, recibo de alguna forma fondo del Estado, pero no soy una No, ONG. fondos del Estado no recibo nada. Bien, soy una ONG. No, yo tengo asistencia técnica, no tiene figura. Pasa que, me planteaba el ministro de Trabajo armar una cooperativa. A mí me aburre pensar en armar una cooperativa, pero funcionamos como cooperativa. El ministro de Ambiente me planteaba armar una fundación. También hay un montón de papeluchos, pero también funciona un poco como fundación. Esto de darle forma tiene que ver con el proceso de no abortar el impulso en función de darle una figura. Se la estamos dando, ahora lo primero que hay que hacer es inscribir a las personas que facturan en el monotributo social, que es una facilidad que otorga el Estado, ¿no es cierto? Entonces ahí ya tenemos la primero. Y lo segundo es la inspección y el acompañamiento de bromatología, porque si ven cómo producen nos dicen no, o sea, seguro que siempre hay no. Pero la bromatología acompaña este tipo de impulsos, entonces va indicando cómo acomodar las instalaciones. Todavía no hay una figura jurídica, si esa es la pregunta, la estamos construyendo, qué sé yo. No lo sé, hay que hacerlo. Bueno, quiero que me resumas cuál es el objetivo de lo que vos estás haciendo. Me hablaste de pobreza, me hablaste de trabajo,
de dignificación. El objetivo es generar trabajo a partir de un compromiso espiritual y moral con los que están en una situación de vulnerabilidad, que son los pobres, que son los discapacitados, que son los que todos los días están en los pasillos de los tribunales, que son las víctimas de la injusticia del capitalismo. El dinero no es malo, el problema es cómo construimos la riqueza. Si yo hubiese optado por una empresa privada, yo me constituiría en una persona capitalista. Entiendo que el futuro, ¿no? Esto es estratégico, no es que yo soy sino que entiendo que el futuro necesita la construcción de riqueza social. Eso no es que yo me quede sin nada, es que me quede con lo que necesito, pero no me llene la cuenta bancaria con plata que se va a acumular en una cuenta y que a otro le está faltando. Generar recursos, generar trabajo y generar riqueza social, no riqueza personal. Riqueza social, y bueno, para eso está el Estado y para eso estamos los sujetos que constituimos la sociedad. Y vos que trabajás desde la Vicaría de Fátima, ¿cuál es el mensaje de paz que estás llevando a través de este proyecto? Que cuando hay una víctima, sea esa víctima un pobre, sea un discapacitado, un enfermo mental o un periodista amenazado, tenemos la responsabilidad todos, más allá de la bandera política, del credo que profesemos, de la situación económica y social, de proteger y acompañar a la víctima, porque somos víctimas todos. Es víctima la compañera del medio que es amenazada, es víctima el pobre que no tiene para comer o que se va a cobrar un subsidio de 1.500 pesos que no le va a alcanzar, que lo único que hace es ofenderlo, es víctima del discapacitado que puede trabajar y la sociedad lo discapacita más, impidiéndole trabajar por una pensión de 1.500 pesos que nunca lo va a dignificar. En ese sentido somos responsables y eso es el mensaje de la Iglesia, y yo, como trabajo desde la Iglesia, tengo la responsabilidad de propagar esto y de buscar el respaldo de los líderes políticos de cualquier extracción y de conseguirlo, porque en eso tenemos que acordar todos. Tiene que acordar el gobernador de la provincia, tiene que acordar el principal contrincante y todos los líderes políticos. Tenemos que hacer ese pacto de construcción social. Si entiendo que hubo una periodista amenazada, el intransigente, y es una hermana a la que alguien la vulneró en su integridad, y entonces tenemos la responsabilidad de protegerla. Aunque yo conozca el tribuno desde mi infancia, lo mismo si fuera un periodista del tribuno, tenemos que proteger a cualquier persona vulnerada, porque tenemos que proteger la libertad. Eso también lo enseña el Papa, y en ese sentido, esa es la paz, y eso es lo que construimos, y hay un montón de gente que está haciendo lo mismo, un montón, pero requiere visibilidad. Así que para eso vengo acá. Muchas gracias. No, por favor, y bueno, acompañemos entonces a todas las víctimas, víctimas de la opresión, a la libertad de prensa, víctimas que no tiene que ver con las grandes cabezas. Los que toman las decisiones no apuntan a eso, ¿no? La violencia social hay que transformarla con paz social, y eso es un pacto entre todos, de abajo para arriba y de arriba para abajo.